Bueno, jóvenes, buenas tardes. Disculpen esta música tan curiosa que está de fondo, pero no estoy en mi domicilio, estoy en un café haciendo su magna sesión. Entonces, pues bueno, vamos a ignorar esa parte. Esta otra clase, pues es en relación a la cetoacidosis diabética, que sabemos que es una complicación aguda de la diabetes. Ya habíamos platicado que las tres complicaciones agudas, pues es la cetoacidosis, el estado hiperosmolar y la hipoglucemia. Entonces vamos a hablar sobre la cetoacidosis. Como dice aquí en la diapositiva, son emergencias hiperglucémicas serias y peligrosas para pacientes con diabetes, aunque la cetoacidosis y la hiperglucemia son aparentemente entidades diferentes, pues fisiopatológicamente se parecen bastante, nada más en una, como ya habíamos platicado, van a ver los cuerpos cetónicos, un estado de acidosis metabólica, y en la otra pues más bien únicamente el estado de un aumento de la osmolaridad secundaria a la hiperglucemia. Ambas patologías ya habíamos platicado que pueden estar tanto en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2, aunque si lo checan en la bibliografía, pues es la cetoacidosis se supone que es más frecuente en la diabetes tipo 1 y el estado hiperosmolar en la tipo 2, aunque por la cantidad de pacientes que tenemos con diabetes tipo 2, que son muchos más que los con tipo 1, pues hay más casos en pacientes con diabetes tipo 2. Bueno, aquí podemos ver un pequeño resumen del Harrison, donde nos dice pues los síntomas iniciales de la cetoacidosis diabética, que aparte de los síntomas cardinales que habíamos platicado, la polifagia, polidipsia y poliuria, en este caso van a tener los pacientes anorexia, náusea, vómito, tienen dolor abdominal intenso. De hecho, se puede confundir con un abdomen agudo. Puede ser junto con un abdomen agudo, si el hecho de que tenga una cetoacidosis no excluye la posibilidad de que tenga un problema abdominal quirúrgico, y o simplemente puede ser la manifestación clínica de la cetoacidosis. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de pacientes. Pueden tener alteración del estado mental, estado de coma franco, ¿verdad? Esto tristemente se ve en pediátricos y debutan de una manera muy aparatosa. Los signos clásicos también nos comenta aquí la respiración de Kushma-1, una respiración acidótica. Por definición va a tener taquipnea, va a tener polipnea, porque el cuerpo pues trata de barrer ese dióxido de carbono y de esta forma bajar o generar una alcalosis respiratoria que hasta cierto punto pues compensa, pero no es suficiente. El olor a cetonas o el olor a manzana podrida que se ve en los libros de propedéutica es otro dato que pudiera estar presente. Usualmente tenemos hipovolemia, ¿sí? Un paciente con una cetoacidosis es un paciente deshidratado, ¿sí? El hecho de que tengas la glucosa elevada va a generar glucosuria, como ya lo habíamos visto en nefro, y esto va a generar un estado de hipoperfusión con todos los datos del estado de choque. Sí, va a tener secada de mucosas, taquicardia y hipotensión, en este caso por una choque hipovolémico, que a su vez pues, puede generar alteraciones renales después, una lesión renal aguda prerrenal. Puede haber fiebre, hipersensibilidad abdominal. Tenemos también las pruebas de laboratorio donde vamos a tener la hiperglucemia, cetosis, ¿sí? Ya sea en sangre o en orina, y acidosis metabólica. Eh, Tenemos un aumento del anión gap, eso también es una situación de definición en la cetoacidosis diabética, una deficiencia de líquidos de 3 a 5 litros, y a pesar de que puede haber un déficit de potasio, usualmente vamos a tener hipercalemia. Recordemos que en las situaciones de acidosis el potasio sale de las células y va a generar una hipercalemia relativa por una redistribución del mismo, de tal forma que si tenemos el potasio bajo, en realidad está más bajo de lo que nos va a dar cuando se presente en un estado de cetoacidosis. Es un punto importante a la hora del tratamiento. El fosfato puede ser normal. A pesar de una disminución de fosfatos, son frecuentes la leucocitosis, puede haber fiebre, puede haber hipertrigliceridemia, hiperamilacemia puede ser por la saliva, pero pudiéramos tener una pancreatitis asociada. El bicarbonato va a estar bajo, ¿sí? El sodio sérico usualmente puede estar bajo, y hay que corregir el sodio siempre con la glucosa. Acuérdense que cuando tengamos una hiperglucemia importante con una alteración del sodio, pues este valor no va a ser el adecuado, necesitamos corregirlo con la glucosa. Más adelante les puse las fórmulas. Aquí vienen algunos de los signos y síntomas que pueden llegar a presentar estos pacientes en la imagencita de la diapositiva.
Bueno, la fisiopatología de la cetoacidosis, sabemos que en la diabetes tipo 2 hay un déficit relativo de insulina. La diabetes tipo 1 hay un déficit absoluto de insulina. En esta situación usualmente hay un desencadenante que va a aumentar las hormonas contrarreguladoras como el glucagón, las catecolaminas, el cortisol y la hormona de crecimiento, y va a generar una gluconeogénesis, va a disminuir la sensibilidad a la insulina, a empeorar la hiperglucemia, ¿sí? Y esta hiperglucemia genera una diuresis osmótica con un intento de disminuir el nivel de glucosa a través de la glucosuria. En este caso, el cuerpo trata de generar energía a través de los lípidos por el proceso de la beta-oxidación, y una de las consecuencias de este proceso, si bien sí produce energía, pues es generar los cuerpos cetónicos, el ácido acetocético, beta-hidroxibutírico y acetona, y esto ocasiona un estado de acidosis metabólica. Entonces, la triada, pues tenemos hiperglucemia, las cetonas altas, acidosis metabólica, que va a generar todos los signos y síntomas que hemos estado platicando. En el estado hiperosmolar no hay esta descompensación ocasionada por la beta-oxidación, sin embargo, la hiperglucemia es más severa, hay más deshidratación, y si recordamos la fórmula de la osmolaridad que vamos a ver más adelante, pues va a aumentar considerablemente la osmolaridad. Si sube la glucosa, sube la osmolaridad, y estas alteraciones de la osmolaridad son las que van a dar la sintomatología del estado hiperosmolar. Podemos tener como presentación inicial de pacientes con diabetes de un 15-20% en los adultos y un 30-40% en los niños van a debutar con con cetoacidosis, sobre todo en diabetes tipo 1. Sí, son cuadros muy aparatosos. Pueden empezar de manera incipiente, ¿verdad? Con enuresis, con náusea, con vómito, mal rendimiento escolar, o bien detonar con un estado de choque por hipovolemia y terminar con un niño hospitalizado que, si no hacemos el diagnóstico pronto, puede llegar a fallecer. Bueno, usualmente tenemos desencadenantes y, por ejemplo, las infecciones. En el caso cuando hice esta presentación, pues estábamos en pandemia, entonces por eso puse aquí el COVID, pero cualquier infección puede generar un empeoramiento del control de un paciente con diabetes y generar una cetoacidosis, sobre todo infecciones graves. Pobre adherencia al tratamiento, si esa es otra causa muy común, la transgresión de los medicamentos, o alimentaria, es decir, pues que comieron de más, ¿verdad? O no se tomaron sus medicamentos. Otros factores puede ser enfermedades graves como un infarto, un síndrome coronario agudo, accidentes cerebrovasculares, alcohol. Sí, me han tocado pacientes que después de varios días de consumo de alcohol continuo, pues hacen una cetoacidosis porque, pues, además de que no se tomaron sus medicamentos, pues estuvieron consumiendo alcohol. Pancreatitis, sí, puede ser otra causa de que desencadene esto. Factores psicológicos, bueno, la depresión y los desórdenes alimenticios pudiera ser un factor que influya para que sea más probable que tengan estas complicaciones. O bueno, esto de la disfunción de la bomba de insulina, pues pasa en lugares de primer mundo, ¿verdad? Que falla la bomba de insulina, y esta cetoacidosis aquí en México pues nos salvamos porque casi nadie o muy pocos pacientes tienen una bomba de insulina subcutánea que está poniendo la insulina de manera automática, ¿verdad? Entonces ahí punto para el tercer mundo, pero pues bueno, es una cosa que está descrita, ¿verdad? Medicamentos que alteran el metabolismo de los carbohidratos, como los glucocorticoides, sí hay que tener mucho cuidado, por favor, cuando salgan de la carrera no andan inyectándole Dex a todo mundo. Los glucocorticoides, como vamos a ver más adelante en la materia, tienen muchos efectos secundarios. Uno de ellos, pues, generan aumento de la glucosa. Entonces, los beta bloqueadores que utilizamos para pacientes cardiópatas, las tiazidas, las quimioterapéuticos y algunos antipsicóticos. No significa que no los vamos a usar, pero sí hay que tener cuidado y estar vigilando los niveles de glucosa, ajustar las dosis probablemente. Habíamos platicado en relación a los medicamentos y niveles del SGLT2, como la dapagliflozina, que pudieran generar una cetoacidosis con un valor de glucosa normal o relativamente normal. Es una nueva modalidad, por así decirlo, de cetoacidosis que se llama cetoacidosis euglucémica, que se vino a presentar con el advenimiento de estos nuevos grupos de medicamentos, que tampoco significa que no los vayamos a usar, son buenos medicamentos, pero pues hay que tener en cuenta eso. Si nos llega un paciente con todas las características clínicas de una cetoacidosis con un valor de glucosa normal, tiene el antecedente de estar tomando estos medicamentos, pues pudiera ser una cetoacidosis euglucémica. Antes de que hubiera estas medicinas, pues si no tenían hiperglucemia, pues ya decías, no, pues no es una cetoacidosis. Pero ahorita
Con el advenimiento de estos medicamentos, pues sí puede ser una causa de hipoacidosis con valores de glucosa normales. Bueno, tenemos aquí algunas fórmulas que ya hemos revisado en Nefro, pero no vale la pena repasarlas. Tenemos que calcularlo en todos los pacientes en los que estemos sospechando de ya sea una cetoacidosis o un estado hiperosmolar, pues obviamente necesitamos calcular la osmolaridad con la fórmula de sodio por 2 más glucosa entre 18. Si tenemos el boom, lo sumamos también y lo dividimos entre 2.8. Si no lo tenemos, pues puede ser sodio por 2 más glucosa entre 18. Tenemos que corregir el sodio. Sí, aquí está la fórmula que sí se tienen que aprender. Glucosa menos 100 entre 100 por una constante más el sodio del paciente. El sodio reportado pues por el laboratorio, la constante va a ser 1.6 cuando tengamos valores de hasta 440 de glucosa y 2.4 cuando el valor de glucosa sérica del paciente sea mayor de 440. Este otro artículo que les puse aquí, entonces este otro artículo es de la Sociedad Mexicana de Medicina Interna, está muy práctico. En relación a las situaciones es del 2022, no está nuevo, pero está sencillo. Vamos a ver aquí, obviamente lo pueden buscar para que lo lean completo. Aquí vamos a ver algunas partes. Dice: la cetoacidosis diabética es un estado metabólico extremo causado por la deficiencia absoluta o relativa de insulina. La enfermedad refleja los efectos de la deficiencia de esta hormona en múltiples tejidos, lo que explica la poliuria, polidipsia, el dolor abdominal y la alteración en el nivel de conciencia. La administración de líquidos, insulina, constituyen la pérdida angular. Y aquí pues es una revisión del manejo de esta complicación aguda. Aquí podemos ver una parte de la guía de práctica clínica donde nos dice pues la clasificación de la cetoacidosis diabética en leve, moderada y severa, donde podemos ver cómo el pH pues cada vez baja más, ¿verdad? Dependiendo de la severidad, la cetoacidosis severa pues tiene un pH abajo de 7, que pues es grave. De hecho, en este punto, con un pH de 6,9 estaría indicado el uso de bicarbonato. De igual forma, podemos ver que en realidad el pH es el que nos va a dar la severidad de la cetoacidosis, así como por aquí tenemos el valor de bicarbonato, que también es cada vez menor, ¿sí? La siguiente diapositiva que pueden apreciar es de unos algoritmos de tratamiento en urgencias, donde pues nos ponen un abordaje recomendado para esta situación, donde como siempre en toda situación de urgencia pues hay que ver lo que nos dice el ACLS, que es el ABCD, ¿verdad? La vía aérea, columna cervical, ventilación, circulación, estado neurológico y exposición corporal con control de la temperatura. Eso lo verán más a detalle cuando lleven urgencias. Vamos a ver en este caso obviamente los signos vitales y la glucometría. Tenemos un paciente en donde se hace el diagnóstico y nos da ciertos datos de alarma, por ejemplo, alteración del estado neurológico, crisis convulsivas, coma, y ahí pues bueno, a veces tenemos que intubar al paciente. Para la protección de la vía aérea, no todos los pacientes se van a intubar, si no se me aloquen ya cuando estén trabajando en urgencias, no todos se intuban a menos de que haya una indicación franca. La respiración de Kussmaul, los pulsos disminuidos y la hipotensión, pues sí son pacientes francamente chocados muchas veces, si es un choque hipovolémico, aquí sí va a responder a los líquidos. Hay que pensar en los factores desencadenantes con una buena historia clínica, que pudo haber sido lo que desencadenó esta situación. Nos comenta aquí, pues bueno, la primera vidriera que comentaba, respiración y ventilación. Estamos a veces intubarlos o ponerles oxígeno suplementario con algún dispositivo no invasivo. Circulación y monitorización, pues siempre vamos a irnos con vías periféricas, ¿sí? Es mejor 2 vías periféricas que una central, con catéteres grandes, ¿sí? Punzocats grandes. Aquí nos sugieren un catéter 14, por ejemplo, naranja, o un catéter 16. Nivel de conciencia, pues puede ser por la acidosis, puede estar alterado, ¿eh? Y la exploración dirigida a los factores desencadenantes, por ejemplo, dolor precordial, focalidad neurológica, síntomas urinarios, alguna otra cuestión, ¿verdad? Vamos a hacer nuestra valoración primaria, las medidas de soporte, y nos comenta aquí los objetivos en el manejo, ¿sí? La idea es reducir la glucosa a 50 miligramos por hora, aumentar el bicarbonato 3 miligramos por hora, reducir la cetonemia 0.5 milimoles por litro por hora, mantener un potasio pues un poquito alto, ¿verdad? Normal pero alto, ¿sí? De 4.3 a 5, mantener la presión arterial sistólica arriba de 90. Aquí nos comentan con solución salina o con solución al medio molar, dependiendo del valor del sodio corregido, ¿sí? Es muy importante corregir el sodio para ver qué solución vamos a poner. No hay que olvidar el peso del paciente, colocarlo en la sonda nasogástrica y urinaria, sobre todo la urinaria, para ver qué tanta diuresis tiene el paciente.
Aquí el riñón va a ser nuestra ventana para ver qué tan bien andamos con los líquidos, ¿sí? Aquí no le vamos a poner diuréticos de asa, le vamos a dar más en la torre a ese riñón y empeorar la lesión renal aguda. Más bien podríamos subir los líquidos aquí para lograr una uresis mayor a 0.5 mililitros por kilo por hora y nos sugieren darle enoxaparina como profilaxis porque es un estado protrombótico. Esto también, obviamente, en pacientes que tengan algún problema de sangrado tubo digestivo o algo, pues no le vamos a poner más enoxaparina, ¿verdad? Todo lo de las guías es de acuerdo, es una guía, pues no es una regla, pero sí nos sirve para no olvidar cosas, ¿verdad? No olvidar la reposición de volumen, lógicamente. La glucosa deberíamos de tenerla arriba de 150. Bueno, aquí el problema es que nos podemos pasar a una hipoglucemia si no estamos monitorizando la glucosa de manera seriada. Si en un determinado momento es necesario agregar solución glucosada, a pesar de que esto sea, ahora sí que suena paradójico, pero lo más importante es romper el estado de acidosis. Entonces ocupamos más insulina. Si le pasamos insulina sin un aporte de glucosa cuando ya andamos en glucosas normales, pues vamos a generar una hipoglucemia. Buscar la causa desencadenante, obviamente. Un pH sérico, pues bueno, necesitamos ver una acidosis metabólica aquí, ¿sí? Necesitamos conocer los niveles de potasio idealmente antes de comenzar la infusión de insulina. Van a ver que este punto muchas veces o algunas veces se olvida, ¿verdad?, en el tratamiento, pero es muy importante porque si el potasio está bajo y nosotros le ponemos insulina, va a bajar más. Y estas alteraciones del potasio pueden generar incluso un paro cardíaco y complicar a nuestro paciente. Revisar los signos de infecciones, revisar la exploración física completa. Bueno, aquí la verdad el tacto bimanual en la mujer la verdad casi no lo utilizamos, pero sí considerar que puede estar embarazada. Acuérdense el caso clínico que no me acuerdo si ya lo vieron o si apenas lo van a ver, pero bueno, es parte de las clases de reposición, un caso clínico de una embarazada con cetoacidosis. Vamos a buscar obviamente los cuerpos cetónicos en orina o en sangre, el bicarbonato sérico está disminuido, anión GAP elevado, vamos a ponerle una Foley más que nada para ver la uresis, ¿verdad? Antibiótico profiláctico, pues no vamos a utilizar un antibiótico profiláctico, pero si tenemos un foco infeccioso, pues ahí sí. ¿Qué no debemos hacer nunca? Administrar insulina sin saber la glucosa, administrar bicarbonato a todos, eso es un error. ¿Sí? La acidosis es una manera de protegerse el cuerpo para favorecer ciertas cosas, en este caso liberar más oxígeno en lugares donde no llega. Si nosotros administramos bicarbonato vamos a empeorar la situación. Administrar potasio sin observar signos de perfusión renal, eso también es un error porque podemos generar una hipercalemia severa, ¿verdad? Entonces el paciente tiene que orinar para que nosotros le pongamos potasio en las soluciones. Estudios de laboratorio que vamos a pedir complementarios a los diagnósticos, pues obviamente nuestra biometría hemática buscando algún foco infeccioso, nuestra gasometría, necesitamos una gasometría para diagnosticar una cetoacidosis, el examen general de orina donde usualmente vemos las cetonas, un electrocardiograma sí es importante para ver a lo mejor un síndrome coronario agudo, problemas relacionados con la hipercalemia o la hipocalemia o alguna arritmia que pudiera estar ahí asociada. Amilasa y lipasa, en caso de sospechar una pancreatitis, necesitamos valorar los asuados, vean la función renal, la creatinina, la urea, algún marcadores de lesión renal y una radiografía de tórax buscando algún patrón infeccioso. Obviamente esto es después de la estabilización inicial. Siempre va a ser primero el ABCD, ver que nuestro paciente esté lo más estable posible y ahora sí vamos a comenzar a ver qué otras cosas vamos a buscar. Ahí aprovechando pues al momento de tomar las dos vías, porque hay que ponerle dos vías periféricas grandes, y una vez hay que tomar los laboratorios, ¿verdad? No hay que picar otra vez el Bueno, este algoritmo está muy práctico, viene en el artículo que les comenté de la Sociedad Mexicana de Medicina Interna, donde pues ya tenemos nuestro diagnóstico de cetoacidosis. Nos sugiere obviamente tomar los estudios que comentamos hace ratito. Es un paciente que se tiene que manejar en un hospital, ¿sí? No se maneja de manera ambulatoria. Idealmente, ¿verdad? A lo mejor algún caso muy, muy concreto con un paciente con cuidados paliativos, con cáncer que está ya que no se puede mover, pues probablemente pudiera ser la excepción, pero debería de tener un monitoreo muy, muy estricto, personal de enfermería, soluciones intravenosas, es complicado. Sin embargo, pues para fines generales es un paciente que se debe manejar en el hospital.
Aquí nos sugieren de cajón, en cuanto hacemos el diagnóstico, administrar 1 litro de solución salina para 1 hora. Bueno, acuérdense que son guías. Si tenemos un paciente nefrópata, cardiópata, viejito o paciente de edad avanzada que no va a tolerar esa cantidad de volumen, pues no hay que administrar 1 litro, ¿verdad? Pero un paciente pues de 40, 50 años sin ese tipo de comorbilidades puede tolerar esa solución sin ningún problema, más porque sabemos que usualmente tienen un déficit de 3 a 5 litros de volumen. Vamos a solicitar electrolitos séricos. Definitivamente necesitamos esos electrolitos para ver más que nada el sodio y el potasio. En relación al potasio, necesitamos que esté arriba de 3.3 para poder iniciar insulina. Más adelante vienen las indicaciones de cómo vamos a reponer esto. Pero en relación al sodio, necesitamos ver, obviamente, nuestro sodio corregido con glucosa. Si tenemos nuestro sodio corregido normal o alto, si le metemos una solución salina se va a ir más para arriba. Vamos a empeorar la osmolaridad, entonces aquí utilizaremos una solución al 0.45 que se conoce como medio molar. ¿Cómo se produce o cómo se genera esta solución? Pues va a ser con una solución salina de litro, por ejemplo, la mitad de esa solución y la mitad de agua destilada. Entonces, en vez de tener una solución al 0.9, pues tenemos una solución al 0.45 y nos sugiere aquí un aporte de 250 a 500 mililitros por hora, obviamente con bomba de infusión, considerando la diuresis, ¿sí? Para lograr una diuresis de 0.5 a 1 mililitros por kilo por hora. Si nos pasamos de la diuresis o empezamos a ver datos de congestión en nuestro paciente, estertores pulmonares, hipertensión, plétora yugular, o si tenemos un ultrasonido para ver esas líneas de congestión pulmonar, pues hay que bajar los líquidos, ¿verdad? Esto es, ahora sí que un estírale y aflójale, ajustarlo dependiendo de las necesidades. Si tenemos un sodio corregido bajo, pues aquí sí vamos a seguir con nuestra solución salina, con las mismas indicaciones de cantidad de líquidos, ajustándolo con la uresis, ¿verdad? En esta tablita roja que les encerré, viene la única indicación para el bicarbonato, que sería un pH abajo de 6.9. Aquí es donde vamos a reponer el bicarbonato con alguna fórmula. El semestre pasado vimos una para calcular el déficit de bicarbonato y pues en relación a esto, reponerlo en 24 horas. Hay unas reglas de oro de la gasometría también del bicarbonato, que hay varias maneras de reponerlo, pero tiene que estar abajo de 6.9. Ahorita no nos vamos a meter con eso. Lo que sí quiero que se queden es que no le pongan bicarbonato a todos los pacientes de cajón. Podemos ver en esta siguiente diapositiva, en la que está abajo, es de la guía de práctica clínica. De igual forma nos sugieren tomar los laboratorios, calcular la osmolaridad. Vamos a estar midiendo cada hora la glucosa capilar, cada 4 a 6 horas, otra gasometría para ver el pH, el bicarbonato y los electrolitos. Aquí ya es así, puede ser ya una gasometría venosa, por ejemplo la inicial usualmente pedimos la arterial, pero ya que vimos que el problema no es respiratorio, pues en realidad necesitamos vigilar el pH y el bicarbonato, no hay problema que sea una gasometría venosa. Nos sugiere de igual forma litro de solución salina y ajustarlo dependiendo a la cantidad del sodio, ¿verdad? Lo mismo, si el sodio está normal o alto, vamos a cambiar a medio molar. Si el sodio está bajo, vamos a administrar solución salina. En relación al potasio, vamos a cambiar de diapositiva, pero para ver las indicaciones que nos da. En relación al potasio, como pueden ver aquí, si tenemos un potasio bajo de 3, no vamos a empezar a insulina, ¿sí? Nos vamos a esperar hasta que subamos ese potasio, porque lo vamos a empeorar, y en este caso administraremos de 10 a 20 miliequivalentes de KCl cada hora hasta que el potasio sea mayor de 3. ¿Sí? En las soluciones tiene ahí sus reservas para la administración de potasio, no podemos pasar tanto por vía periférica. Entonces, pues poquito a poquito tenemos que irlo subiendo. Si ocupamos reponer más, pues ocuparía en este caso sí un catéter venoso central, sería una indicación para su colocación. Si tenemos un potasio de 3 a 4, aquí sí podemos empezar con la bomba de infusión de insulina. Sin embargo, sí vamos a tener que suplementarle 40 miliequivalentes de KCl cada litro de solución administrada, es decir, 2 ámpulas en 1 litro de la solución que decidimos poner dependiendo del valor de sodio. De 4 a 5 de potasio vamos a agregar 20 miliequivalentes por cada litro de solución, es decir, una ámpula en un litro. Y si tenemos el potasio arriba de 5, no es necesario administrar potasio. Muy importante estas indicaciones. Si decidimos sí administrar la insulina, podemos empezar con un bolo de insulina regular. Esta es insulina rápida regular recombinante humana, también se conoce como cristalina.
se va a poner 0.1 unidades por kilo en bolo, seguido de 0.1 unidades por kilo por hora, ¿sale? Por ejemplo, si nuestro paciente pesa 80 kilos, pues le ponemos 8 unidades en bolo y posteriormente 8 unidades por hora, con una bomba de infusión continua. Vamos a generar una solución 1 a 1 aquí, pueden ser por ejemplo 50 unidades de insulina en 50 mililitros de solución, de tal manera que un mililitro va a generar o va a tener una unidad de insulina, o 100 unidades en 100 mililitros, ¿sí? Ya sería 8 mililitros por hora en este paciente hipotético de 8 kilogramos. Y lo ideal aquí, si vemos en la siguiente diapositiva, pues es que vaya bajando nuestra glucosa de 50 a 75 miligramos por hora. Si sí va bajando este ritmo, pues hay que continuar con nuestra infusión a esa velocidad. Si no, pues podemos incrementar la infusión de insulina una unidad por hora más. O sea, si estábamos en 8, podemos subirle a 9, ¿verdad? Cuando la glucosa sea menor de 250, muy importante este punto de corte, tenemos que agregar en otra vía una solución glucosada al 5 o al 10, porque si no nos vamos a ir a la hipoglucemia y nuestro paciente se va a complicar. En este momento pues no pasa nada que tengamos la glucosa así alta, sí, ya en consulta lo vamos a llevar a metas, pero ahorita necesitamos romper el estado de acidosis, como con insulina, ¿sí? Con la insulina lo vamos a romper. Vamos a disminuir esta infusión a 0.05 unidades por kilo por hora, de tal manera que si estamos pasándole 9 unidades por hora, vamos a 9 mililitros, lo vamos a bajar a 4.5 y vamos a agregar en otra vía una solución glucosada al 5 o al 10, ¿verdad? Para ir manteniendo nuestra glucosa en 200. Tenemos por acá que vamos a estar vigilando los criterios de resolución de la cetoacidosis que vienen más adelante, y en caso de que sí ya esté con nuestra resolución, podemos empezar con la vía oral y podemos empezar con el cambio a insulina subcutánea. Si no, si sigue todavía con la cetoacidosis, pues bueno, hay que ver si verdaderamente tiene una cetoacidosis diabética o si es otro tipo de acidosis metabólica, que ya vimos el semestre pasado que hay muchos tipos de acidosis metabólica, no es la única causa, ¿verdad? Bueno, aquí podemos ver los criterios de resolución para la cetoacidosis diabética. La ADA nos dice que una glucosa arriba de 200 más cualquiera de los dos, sin bicarbonato arriba de 15, un pH arriba de 7.3 con una brecha aniónica menor a 12, y la Sociedad Británica de Diabetes consideran criterios de resolución un pH arriba de 7.3 y una concentración en cetonas en sangre menor de 6.2, de tal manera que tiene que revertir la acidosis metabólica y subir el bicarbonato para considerar que la cetoacidosis está resuelta. Lo primero que va a pasar realmente es normalizar la glucosa, pero recordemos que abajo de 150 vamos a agregar soluciones glucosadas, aparte de la otra solución, ya sea salina o medio molar, para continuar con la infusión de insulina y de esta manera revertir la acidosis metabólica. En relación al síndrome hiperglucémico hiperosmolar ya hemos visto los criterios, pero vamos a repasarlos. Es una glucosa usualmente arriba de 600, los cuerpos cetónicos son negativos o levemente positivos, un pH mayor de 7.3 y tiene que tener una osmolaridad sérica mayor de 320, con el sodio corregido obviamente, ¿verdad? Y el bicarbonato arriba de 18. Son pacientes mucho más deshidratados, con una alteración más importante del nivel de conciencia por esta alteración en la osmolaridad. Pueden tener convulsiones, pueden tener hemiplegia transitoria, o pueden tener incluso, pues sí, trombosis por este estado de hiperosmolaridad sérica. Bueno, aquí ya casi para terminar vamos a leer este pequeño resumen que viene en el Harrison, o en el compendio del Harrison. Dice: el estado hiperosmolar hiperglucémico, la deficiencia relativa de insulina y el consumo insuficiente de líquido son las causas subyacentes. La hiperglucemia va a inducir diuresis osmótica, que ya habíamos platicado, que conduce a una deficiencia marcada del volumen intravascular por esta diuresis osmótica. A menudo se desencadena por una enfermedad concurrente grave, como un infarto, como una sepsis o complicaciones, situaciones donde no tienen un acceso a el agua, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente geriátrico con demencia, pues a lo mejor ya no es consciente de que tiene sed y deja que se deshidrate y se deshidrate y se deshidrate. Manifestaciones clínicas van a incluir la poliuria, sed, alteración del estado mental que va desde letargo hasta coma. Es notable la ausencia de síntomas como la náusea, vómito, el dolor abdominal, así como la respiración de Kussmaul. Eso más bien es de cetoacidosis diabética por la acidosis metabólica. El paciente típico es un anciano con antecedente de varias semanas de poliuria, pérdida de peso y disminución de la ingestión oral. Los datos de laboratorio, a diferencia de la cetoacidosis, pues no tenemos acidosis ni cuerpos cetónicos, pero puede haber un poco de acidosis láctica.
Cetonuria leve o moderada por inanición. Con frecuencia está presente una lesión renal aguda prerrenal, ¿verdad? Por esta hipoperfusión renal. Aunque es probable que el sodio sérico medido sea normal o un poco bajo, el sodio sérico corregido siempre es alto. En este caso, porque como tenemos una deficiencia de volumen intravascular, pues hay una hipernatremia relativa. Hay que corregir el sodio con la glucosa con la fórmula que ya platicamos. Tratado de forma adecuada, aún así tiene una mortalidad de hasta un 15%, sobre todo por las comorbilidades y la edad del paciente, que suele ser pacientes de edad más avanzada. Dentro del siguiente cuadrito amarillo que se puede ver en la diapositiva, pues el tratamiento del estado hiperosmolar se parece mucho al de la cetoacidosis, ¿verdad? Vamos a buscar la causa desencadenante de este problema, administración de líquidos, ¿verdad? Obviamente teniendo en cuenta qué cantidad de líquidos puede recibir ese paciente en particular, dependiendo de sus comorbilidades, como cardiopatías o nefropatías. El déficit calculado de agua, que siempre es de 9 a 10 litros, que debemos de reponer en varios días, y no es en un ratito. Principio con solución salina al 0.45, glucosa al 5, obviamente también dependiendo del valor de sodio. Se evita la sustitución rápida de líquidos, ¿sí? Porque podemos empeorar el estado neurológico, como lo vimos el semestre pasado. No debemos de corregir una hipernatremia tan rápido, máximo 10.000 equivalentes por día. Es posible que la glucosa plasmática caiga en forma precipitada con la hidratación, aunque pues sí necesitamos insulina también, igual 0.1 unidades por kilo, seguido de una infusión. Si la glucosa no disminuye, podemos duplicar esta infusión, y cuando lleguemos a 250 tenemos que dar otra vez glucosa de manera intravenosa. Una vez que ya el paciente pueda comer nuevamente, pues hay que cambiar de la insulina IV a la insulina subcutánea. Esto es progresivo, ¿sí? Es un paciente que tiene que estar hospitalizado usualmente por varios días, y obviamente tratar la causa desencadenante. Y esto es lo que va a empeorar el pronóstico de los pacientes, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí pueden ver las fuentes de información, para que lo chequen más a fondo. Hay una guía de práctica clínica muy buena. Están las rutas críticas de servicio de urgencias y algunos artículos que pueden checar, así como el Harrison. Entonces, bueno, acuérdense que los memes que subo son con fines didácticos, ¿verdad? Aquí no nos burlamos de nadie, nada más es para que se les quede la información de una manera más pues interesante tal vez, ¿verdad? Entonces, acuérdense que tratar bien a los pacientes, hay que hacer buenos diagnósticos, y pues esto sería todo de esta clase. Todo esto viene en el segundo parcial, ¿sale? Nos vemos en clase.